Bueno, el siguiente video es la continuación del tema de sistemas de segundo orden, de la materia de modelado de sistemas físicos. Lo que vimos en la primera presentación fue cómo determinar la forma de las soluciones de un sistema de segundo orden a partir de la función de transferencia y en particular de la ecuación característica del sistema que se obtiene al igualar el polinomio del denominador normalizado a 0 y determinando las raíces de ese polinomio, que son, como ya lo vimos, los polos del sistema, ¿no? Y pues a partir de una representación de esta manera, donde tenemos los parámetros B y C, pues dedujimos que estas son las raíces del sistema, y de ahí se analizaron las posibilidades, que son 4, dependiendo de los valores y de las condiciones de B y C, que nos pueden dar 4 casos, que son cuando las raíces son puramente imaginarias, cuando son reales y repetidas, complejas conjugadas y reales y diferentes. Y aquí analizamos y dedujimos las condiciones y las raíces que nos salen en cada caso. De ahí pues les dejé yo una tarea que era completar esta tabla, donde les dejé 4 sistemas, que en principio se parecen mucho, y la primera moraleja que yo quería que aprendieran de esta tabla es que pues al ver los parámetros B y C, pues nos dice muy poco de cuál va a ser la forma que tengan estos sistemas que al principio se parecen mucho y que en realidad tienen pues respuestas muy diferentes, ¿no? Entonces la moraleja es que los valores de B y C por sí solos pues no nos dicen gran cosa. En cambio, si sacamos las raíces de ese polinomio característico, esa información sí, esos valores sí nos dan mucha información de la respuesta. Lo primero que pueden ver es de que reorganicé la tabla y puse arriba juntos los casos donde tenemos raíces con parte imaginaria. Primero dejé el caso de imaginarias puras y luego dejé el caso de complejas. En ambos casos sabemos que son conjugadas las raíces, como lo podemos ver en el plano complejo. Pero vean, lo importante es ver que en ambos casos, cuando existe la parte imaginaria, la respuesta presenta oscilación. Entonces, una moraleja es que la parte imaginaria es responsable de la oscilación de la respuesta. Cuando no hay parte imaginaria, la respuesta no tiene oscilaciones. Esa es una primera deducción importante de completar esta tabla. Luego, dense cuenta también que la solución la puse en función de funciones senoidales. Ahorita les explico que no necesariamente es así, pero por conveniencia, pues es más fácil verlo como una función cosenoidal. ¿Qué otra cosa importante hay que ver? Que siempre el primer término cuando expandimos en fracciones parciales pues es el término de la entrada de escalón, que siempre queda igual y que siempre nos va a dar un residuo igual a 1. Siempre el K1 en todos los casos es igual a 1 y ese cuando lo antitransformamos pues es el 1 que aparece en todas las soluciones, ¿no? Esa es la entrada a escalón unitario. Y tiene sentido, pues si yo le pido al sistema que quiero como entrada que se vaya de 0 a 1, pues el sistema lo intenta hacer, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa importante? Vean que la parte real de qué es culpable, digamos. Vean, los últimos 3 casos tienen parte real y el primero no. Y fíjense que el primero es el único caso en donde el sistema se queda oscilando siempre. Quiere decir que la parte real es culpable del amortiguamiento del sistema. Es decir, este sistema que no tiene parte real significa que no tiene amortiguamiento, por eso nunca deja de oscilar. Lo podemos ver también en el sentido de que el amortiguamiento es el que hace que desaparezca la respuesta transitoria y se quede solamente la parte permanente. Cuando tenemos esa parte real que amortigua la salida, pues entonces podemos dividir la respuesta en una parte transitoria y en algún momento ya solamente queda la parte en estado permanente. Eso se puede ver en los 3 casos donde sí tenemos parte real y básicamente pueden ver que la parte real, que es aquí por ejemplo este menos 1, es la que aparece en la exponencial. Siempre va a aparecer e a la menos la parte real por t. Aquí la parte real vale 3 y entonces tenemos e a la menos 3t.
y aquí la parte real vale dos valores diferentes, que es a la menos 7.8 y menos 1.1, y eso es lo que vamos a ver en la exponencial, e a la menos 1.1 y e a la menos 7.8. Eso es lo que nos da a entender el papel que juega la parte real, que la multiplicación por una exponencial negativa que nos dice qué tan rápido desaparece el transitorio de la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos dos rapideces de desaparición. Es obvio que desaparece más rápido e a la menos 7.8 por t que e a la menos 1.14. Quiere decir que de los dos polos, el que domina la respuesta es el más lento, porque es el que va a durar más tiempo su acción sobre la respuesta de todo el sistema. Entonces, a este polo, el que está en menos 1.14, se le llama el polo dominante, y al otro polo se le llama el polo no dominante. ¿Qué otra cosa importante podemos ver aquí? Que reacomodé de esta forma de poner los dos casos donde hay parte imaginaria, para que vean que este caso puede verse como un caso especial de este. Cuando tenemos raíces complejas, supongan que nuestra parte real vale 0. Entonces tendríamos e a la menos 0, y esto nos daría 1, y entonces llegaríamos a este caso. Ahorita lo vamos a ver con más calma en la siguiente diapositiva, pero bueno, esto también se lo estoy pasando para que vean, algunos hicieron bien la tarea, otros no, y para que puedan cotejar qué fue lo que me entregaron. Otra cosa, yo los mandé a la guerra, les dije que podían utilizar el comando residue de MATLAB, pero quiero que vean que la forma de expandir en fracciones parciales de este comando es diferente. Estoy utilizando el caso 2, el caso donde tenemos conjugadas complejas, ¿no? Si lo pueden ver. Entonces, como regularmente nos enseñan en ecuaciones diferenciales, pues el componente se expande de esta manera, ¿no? Y dejamos el polinomio de segundo orden en el denominador de este término de la expansión. Si utilizamos el comando residuo, entonces no, tenemos que expandirlo como dos polinomios de primer orden, entonces tenemos que poner la raíz exactamente del polinomio de primer orden, ¿no? Entonces, aquí me equivoqué, aquí va un K3. Entonces, si utilizamos el comando, pues nos va a generar valores de K de los residuos pues diferentes de que si utilizamos esta forma. Y pues cuando expandamos la función acá vamos a tener que completar el cuadrado, que por cierto ya les mandé un archivo en PDF que viene explicado cómo hacer el completar el cuadrado. Y si aplicamos transformada inversa, pues vamos a llegar a esta forma, que es una forma de una suma de seno y coseno multiplicada por una exponencial. En cambio, si nos vamos con el residuo de MATLAB, pues nos van a salir, para empezar, valores conjugados complejos en las constantes de residuo, y cuando saquemos la función, la transformada inversa, vamos a llegar a puras exponenciales. Pero por la propiedad de las exponenciales, esta respuesta es exactamente esta. Lo pueden checar, lo pueden simular. Entonces las dos son correctas, vaya, no importa por qué camino se hayan ido, si utilizaron residuo es correcto, pero van a llegar a esta forma, y en los libros se suele utilizar la forma con funciones trigonométricas, porque pues es más fácil ver que aquí tenemos la frecuencia de oscilación, y la amplitud de cada una de las funciones senoidales, que verlo de la forma exponencial, pero ambas son correctas y ambas son exactamente iguales, pues. Luego, reacomodé aquí los 4 casos y los puse en colores para diferenciar mejor lo que estaba comentándoles yo hace rato. Quiero que entiendan de esta manera el significado que tiene la variable compleja S. Recuerden que la variable compleja tiene parte real y parte imaginaria. Y generalmente la parte real se le llama sigma y omega a la parte imaginaria. Y quiero que veamos ahora en función de los polos, sustituyendo esto, la parte real y la parte imaginaria, qué forma tiene la respuesta libre de estos sistemas. Cuando tenemos raíces puramente imaginarias, vean cómo la respuesta siempre va a tener una forma en donde esta parte imaginaria es la frecuencia de oscilación de la función senoidal. En este caso un coseno, pero no importa, es su frecuencia de oscilación.
Cuando las raíces son complejas conjugadas, la misma frecuencia de oscilación vuelve a aparecer en la función senoidal y la parte real, que es en este caso menos sigma, aparece en la exponencial. ¿Sí? Y entonces, inclusive con el signo. Entonces, esto es lo que amortigua el sistema y lo que hace que desaparezca finalmente toda esta parte de oscilación. Como vimos hace rato, este caso es un caso particular de este. Si hacemos que sigma valga 0, entonces aquí va a quedar e a la menos 0, que es un 1, y de aquí llegamos al caso anterior. Y cuando tenemos reales, raíces reales, pues ahí sí desaparece la frecuencia natural y lo único que vamos a tener son factores de amortiguación, de amortiguamiento, que son exponenciales a la menos cada una de esas raíces, aquí cuando son iguales o aquí cuando son diferentes. Y cada uno de estos términos va a tener una velocidad de desaparición o de decaimiento diferente. Por esa razón, a la parte real de la raíz se le llama frecuencia de decaimiento y a la parte imaginaria se le llama frecuencia de oscilación. Eso es lo que significa la parte real y la parte imaginaria de la variable compleja S. ¿Qué otra cosa? Vimos entonces que los parámetros B y C pues nos sirven de muy poco. Vamos a tratar de reescribirlo todo